Hola mi gente, hoy definitivamente el espacio Personas que Inspiran se viste de gala y se viste de gala por un interés personal, porque la verdad, si les soy completamente honesto, tengo como invitado a una de las personas que más he admirado en mi vida y lo admiro por muchas razones y tengo mucha cercanía a él por múltiples razones. Bueno, lo primero por su condición de actor, de cantante, porque también lo es, por ser una figura tan reconocida y tan exitosa, y además porque somos doblemente compatriotas, somos colombo-cubanos ambos. Él no necesita presentación, es el señor Jorge Cao. Bienvenido, Jorge, a Personas que Inspiran. Gracias por este espacio. Gracias a ti, Raúl, por invitarme y poder compartir contigo en el tiempo que me des. Tú sabes que yo hablo mucho. Tú dijiste 15 minutos y creo que va a ser unos cuantos 15 minutos. Bueno, Jorge, pues usted sabe cómo funciona este tema de las redes, aunque la lógica indica que lo vamos a estar viendo mayoritariamente en Colombia. Lo cierto es que esto se ve en muchas partes del mundo. Y aunque su trabajo es muy conocido en toda Latinoamérica, incluso en Europa, en España, no faltará personas de la nueva generación o personas que no han estado pegados a la televisión que no sepan quién es Jorge Cao. Dinos, por favor, ¿quién eres? Bueno, pues nada, Jorge Cao es un actor. Nací en Cuba, en un pueblito muy pequeño que se llama Caibarien, un pueblo de 40,000 habitantes, que todas las calles son muy rectas y dan al mar, que hay una luminosidad muy especial porque está construido en tierra muy caliza y la luz es muy fuerte, el sol es muy fuerte, la gente gesticula mucho y habla muy alto. Para ponerte un ejemplo, en mi época de adolescente, ¿no? No había teléfonos en todas las casas. Y entonces tú tenías una noviecita de turno y le habías dado el teléfono de tu vecino de la acera de enfrente. Pero desde las 3 de la tarde la gente se sienta en el portal a darse sillón, como pasa en Colombia, en Barranquilla, y tu noviecita te llamaba a la acera de enfrente, pero tu vecino era incapaz de levantarse de su sillón, venir hasta el portal donde tú estabas en el tuyo y decirte, oye, Jorge, te llama tu novia. Te gritaba de la acera de enfrente, oye, Jorge, tu novia te está llamando. Y todo el pueblo se enteraba que tu novia te estaba llamando a casa del vecino. Con eso te lo digo, que es gente que gesticula mucho, que tienen voces muy fuertes, y todo eso, esa luz, esa inmensidad de las calles, que todas son como grandes avenidas, sin ser avenidas, son calles, y que todo da al mar, y esa grandiosidad del infinito del mar, pues de una u otra manera penetra en ti, y, y ese carácter cobró vida en este actor y en este ser humano que se llama Jorge Cao. Eh, Soy ahora con todo este cuento del coronavirus, soy un ancianito, soy el viejito, porque tengo 76 años El viejito y confinado. 56 años de profesión. Entonces, es mucho tiempo, es una carrera muy larga. Comencé a los 8 años de edad en mi pueblo. Un día estaba jugando en esos portales con mis amigos y me escondí de policías y ladrones en un teatro, que no sabía que era un teatro, era la Sociedad Católica de mi pueblo, y resulta ser que estaban ensayando una obra. Y este niño hiperkinético y loquito, superactivo, quedó fascinado con lo que pasaba en el escenario. Desde entonces cambié mis juegos, mi caballito de palo, etcétera, y la pistolita por el juego eterno del teatro, y nunca más me he ido del teatro. Claro que no sumo esa época porque te estoy hablando de 1953, porque si sumo 1953 y después, eh, cuando me graduó de la Escuela de Arte Dramático de La Habana en el 64, dicen, pero dirán, sumarán todos esos años y dirán, ese viejo todavía está vivo. Entonces, pues aquí estoy. Bueno, eso es Jorge Cao. En el 62 obtuve una beca por oposición en la Escuela de Artes Dramático de La Habana. La Escuela de Artes Dramático de La Habana es una de las escuelas más antiguas del continente americano.
Es una escuela fundada en el año 1937 por un austriaco que había sido alumno directo de Konstantin Stanislavski por esas artes de Birlibirló que llegó a La Habana. Y este loco, pues, hizo lo que él sabía hacer, enseñar, y abrió una escuela de artes dramáticas. Allí llegaron a esa escuela las grandes glorias que más tarde serían los grandes directores del teatro, del cine y de la futura televisión, que venían de hacer algo de radio, etcétera. Te estoy hablando de Roberto Garriga, Modesto Centeno, Adolfo de Luis, Francisco Morín, ¿cómo se llamaba? Dios santo, la gran diva de la tragedia en Cuba, una mujer, María Isabel Sáenz. Imagínate tú cómo habrían trabajado esa gente las voces, que las grandes tragedias de Eurípides o Esquilo, María Isabel la hacía en la escalinata de la Universidad de La Habana, sin audio, y el público sentado en la calle L oía las grandes tiradas de esos versos maravillosos de Eurípides en la voz extraordinaria de María Isabel Sáenz. Es increíble. De esa gente te estoy hablando. Esos fueron mis maestros, mis primeros maestros. Y en realidad, creo que si me preguntaran en qué momento de mi vida fui feliz, tengo que decir que en ese momento de la Escuela de Artes Dramáticas de La Habana he sido feliz como en ningún otro momento de mi vida. Yo sé que la felicidad es un montón de pequeñas cosas, como diría José Milián, pero ese momento fue en particular, ese encuentro con esa gente, el aprendizaje con ellos, no solo de los rudimentos de la profesión del actor, no solo los conocimientos técnicos, los conocimientos teóricos prácticos. Con ellos descubrí el amor a la profesión, la ética, la disciplina del teatro. Entonces, por eso te digo que de allí salí con las herramientas básicas para descubrir el mundo que en estos 56 años he ido descubriendo poco a poco. Para tener una carrera muy exitosa y que además, haciendo justicia, una carrera con mucho éxito, tanto en Cuba, éxito que te trae a Colombia a raíz de un festival de teatro que te invitan, ¿cierto? Sí, la primera vez que estuve en Colombia, estuve en el 90, en el Iberoamericano del 90 y en el 92, en el momento de las grandes bombas. O sea, nosotros íbamos a trabajar en la 71 y la noche antes le pusieron una bomba al teatro. Entonces tuvimos que irnos para el Bruto, libre. qué susto. Fue un momento impresionante, pero contra viento y marea, Fanny Mique esto sostuvo. Tal vez el festival más importante de teatro de toda Hispanoamérica. Es un festival que tiene un reconocimiento extraordinario. Es una gran pena que estemos en este momento en la situación tan deplorable, que lo más probable es que ya no haya más festival iberoamericano en Bogotá, por falta de plata, por deudas, por rencores del pasado y por cientos de pendejadas de la gente que lo único que hace es limitar el arte y la creación artística. Entonces, vienes en el 90, vuelves en el 92. Actúo en el 90 con la Compañía de Cuba, con Teatro Mío, bajo la dirección de Miriam Lescano, que acaba de morir. Sí, en Estados Unidos, ¿cierto? Con 2 obras, las 2 veces actué con 2 obras de Alberto Pedro Torrente en Bogotá. En el primero hice Desamparado, que está basado en El Maestro y Margarita de Bulgakov, que considero que es uno de los trabajos de actuación más importantes de mi carrera en el teatro. Y después Delirio Habanero, de una complejidad brutal. Total. Tanto que tengo una anécdota muy importante, porque pasó el tiempo, ya yo llevaba un año aquí, había hecho Pecado Santo, La Sombra del Deseo, estaba en el momento de La Mujer del Presidente, entonces ya no era un desconocido en Colombia, ¿no? Y de pronto Fanny se había enterado de esa obra, que es una obra muy especial,
de Alberto. No sé si la llegaste a ver alguna vez en La Habana. Sí, sí, señor. En el año 94, más o menos, se hizo en La Habana. Se estrenó en España realmente. Bueno, resumiendo, es un encuentro entre un loco que cree que es un muerto vivo, que el Benny Moré recarnó en él, otro loco que cree, Varilla, que cree que es el que inventó el mojito, y otra loca que no era más que una rumbera del Rumba Palace, y que cuando cerraron los cabarets y se acabó toda la nocturnidad de La Habana, ella consiguió trabajo en una pizzería, y entonces se desfasó y cree que es Celia Cruz que entró por algún rincón de la isla. Imagínate lo que significa esos tres locos reunidos discutiendo dónde está la cultura cubana, dónde está la nocturnidad de La Habana, etcétera, etcétera, etcétera. Unos personajes maravillosos. La realidad que en el momento de elaboración y búsqueda y construcción de personajes, en ese momento tuvimos una cantidad de especialistas alrededor de nosotros extraordinarios, etnólogos muy avisados de todo lo que puede ser el mundo del animismo y del mundo yoruba, para poder llegar a ese mundo de los muertos vivos, ¿no? Entonces encontrar esa dimensión tan rara y tan especial. Por otra parte, psiquiatras para poder ver qué cosa era la esquizofrenia y cómo manejar la esquizofrenia. Bueno, tuvimos especialistas de todo tipo, ¿para qué negarlo? Fue una época maravillosa de creación, de búsqueda Y que y se de hacía teatro con recursos, que uno podía darse el lujo de buscar todos los especialistas. hierros y teatro altamente calificado, ¿te das cuenta? Yo te puedo decir que, por ejemplo, ese personaje del bárbaro, que sí era un poco Benny, pero no era Benny. Imagínate, de este blanquito sacar a Benny no es tan fácil, ¿no? Entonces, era Benny, pero no era Benny, ¿no? Pero a la vez era Chanoposo, a la vez eran todos esos grandes espíritus que lograron en el mundo llevar la música cubana hasta la inmensidad que lo lograron cuando llegaron a Nueva York y apareció la salsa y apareció todo eso, que ya es historia patria, ¿no? Pero era de una dificultad tal, donde yo me había metido con la ayuda de esta gente, inclusive estuve en Mazorra 4 días metido, ingresado con los locos para saber Observando esquizofrénicos y todo. Claro, no, tuve que salir corriendo porque una loca cogió una tijera y me quería cortar los testículos. Con eso te lo ¡Bruto! digo todo. Entonces yo dije, hasta aquí llegó la experimentación. Realmente de aquí. Mejor me la leo en los libros. Bueno, Total. el asunto es que eso se estrenó, eso lo produjo Pablo Milanés para estrenarlo en Madrid en una jornada muy especial que hubo de la cultura cubana en Madrid, 16 días de cultura cubana. Donde fuimos todos los representantes de la literatura, del cine, del teatro, de la danza, de la música, en fin, era una delegación extraordinaria y a nosotros nos tocó trabajar en Casa América, que es un lugar muy céntrico en Madrid y tiene 2 salas, una sala pequeña y una sala inmensa, y la mayor cantidad de espectáculos cubanos se hicieron en ese lugar, que era un lugar estupendo. Bueno, regresamos a La Habana y se hizo la temporada. Viene el tema de que yo me vengo a Colombia a hacer Pecado Santo y pasó un año. Que Y ese al fue tu año, gran boom, ¿no? Ahí es donde hacías de padre. sí, ahí fue cuando a mí con Pecado Santo me dio la gran oportunidad, se me abrieron las puertas. Eso lo calcé con La Sombra del Deseo y después con La Mujer del Presidente y sobre todo cuando pude volver al Teatro Nacional con Compañía, la primera obra de dirección de Vicky Hernández, con Alejandra Borrero y Ana María Campos. Esos 4 elementos consolidó mi imagen y mi carta de presentación en Colombia, y todo lo demás ya es historia, ¿no? De acuerdo. Pero lo que te contaba de Delirio Habanero es que cuando me plantean hacerlo en el festival, Fanny me dijo, tú tienes que hacerlo, porque tenía que aprovechar que yo estaba en ese momento muy cranqueado en el rating, y eso era vender entrada.
La verdad que cuando yo me vi en el video, nunca más pude hacer el personaje. Nunca más. Dije, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo. Y no lo hice. ¿Y por qué? ¿Por qué, Jorge? ¿Qué viste en el video? No supe cómo volver a entrar al mundo que yo mismo había creado. Te das cuenta, Claro. con toda esa información y con toda esa investigación y cómo había utilizado yo mi fantasía creadora para entrar en ese personaje eh, de una complejidad. En fin, yo no sé si yo me atrevería a volver a pasar por todo ese estudio y volver al personaje. Inclusive toda la gente que lo ha hecho después se guió mucho por los videos que habían míos, pero eso era la parte exterior del papel. Claro. El mundo del pensamiento y de la emocionalidad de ese personaje eh, lo hicieron otros actores y lo hicieron bien, a su De manera. acuerdo. Pero te puedo asegurar que nadie entró a donde yo me había metido, que ni yo mismo pude volver a entrar. Jorge, yo te voy a hacer una pregunta que puede tener una ribetes de absurdo. Por lo menos sí sé que va a ser muy difícil. Si yo te preguntara, Jorge se considera un señor de la televisión, del teatro o del cine, sabiendo que exploraste y que has trabajado en los tres con muchísimo éxito. Pero si yo te dijera, tú te consideras un hombre más de teatro o más de televisión o más de cine, ¿hay alguno de los tres medios que sea favorito para ti? Yo soy un hombre del teatro. Esa es la realidad. Yo llegué a la televisión gracias al teatro y llegué al cine gracias al teatro. Yo sigo pensando que el teatro es el arte del actor. Sigo pensando que la televisión nos da la oportunidad de llegar a miles, ya no puedo decir ni miles, millones de personas. ¿Ok? Y el cine tiene la capacidad de quedar para la historia. De Tu mantenerte. trabajo queda ahí, queda guardado. Entonces, yo sí pienso que un actor que se respete debe hacer los tres medios y tratar de entender el lenguaje de los tres medios que tiene. La construcción del personaje puede ser la misma, pero en el mundo de la proyección, ¿no? De acuerdo. Sí hay que adecuarlo a un medio o a otro medio. No es lo mismo trabajar en Colsubsidio, que tiene 3.000 localidades, y tú estás en un escenario inmenso y tienes que llegar al tercer piso cuando tú tienes una cámara que te multiplica la imagen en el cine por 12 veces. De acuerdo. Entonces, yo en mis orígenes decía, a la televisión jamás. Cuando tuve la oportunidad en Cuba de empezar a hacer la televisión, empecé a encontrar unas posibilidades que la gente del teatro las rechazaba y la gente del cine rechazaba a los del teatro, porque hay guerritas y entonces un actor de teatro no es bueno para el cine. Es preferible un señor que lo saque de la selva y lo pare delante de la cámara. Ese es el criterio de algunos directores. ¿Me hago entender? No es el mío. Yo creo que la profesión del actor es una y lo único que uno tiene que hacer es adecuar el mundo de la expresividad. ¿Ok? Y no más. No hay más nada que hacer en ese aspecto. Y Leer, además, por supuesto, los ángulos de la cámara, donde tú estás parado, para saber cómo manejarte ahí dentro, pero la esencia del actor es la misma para cualquiera de los tres medios. Y la y uno televisión, nota, uno para nota, concretarte la idea ajá, ajá, de por qué me llegó, primero fue descubrir, yo siempre he estado descubriendo cosas. Yo nunca he estado en área de confort, nunca. Cuando todo el mundo ha creído que yo, por ejemplo, aquí, cuando hice La Venganza y gané todos los premios de no sé qué, y qué sé yo qué, salieron unos titulares que decían el villano de América. Y yo me aterré porque yo dije, ya me quedé con el título este y de aquí no hay quien me saque. ¿Ok? Yo sé que a mi edad tengo que aspirar a los villanos y a los malos o a los papás o a los abuelos, porque los galanes son gente de 20 y pico de años. Muy raro que escriban un galán de 70 años. Entonces eso es muy difícil. Ojalá que lo escriban porque lo quisiera hacer antes de morirme. claro, claro, y hay galanes de 70.
Claro, pero no en la televisión latinoamericana. Está claro. Pero ¿qué es lo que ocurre con la televisión latinoamericana y sobre todo con la colombiana? Cuando yo llego a Colombia, hay una televisión tremendamente desarrollada, una televisión que realmente, ¿y por qué? Porque sencillamente los jóvenes de mi propia generación se fueron a estudiar cine a Europa, ¿ok? A Checoslovaquia o a Moscú. Y resulta que cuando vienen, ¿qué rayo de cine y con qué plata? Esa gente entra a la televisión y esa gente encuentra un nuevo lenguaje que es íntimamente ligado al cine que lo emplean en la televisión. Entonces, cuando yo llego a Colombia, me encuentro una televisión que se hacía en las calles. ¿Me hago entender? Sí, total. Fue el momento de los seriados de televisión, donde las historias tienen una dramaturgia muy particular. Entonces, encontré que había una dramaturgia muy especial en cómo se contaban las historias, que hay millones de historias en este país para regalarle a cualquiera, y en la dramaturgia de la imagen de la televisión colombiana. Yo me sentí como pez en el agua porque no me fue ajeno, porque la televisión cubana de aquella época tenía bastantes puntos de contacto. ¿Me hago entender? Sí, sí, está claro. Jorge, coincidirás conmigo que cuando hay un actor formado en teatro que llega a la televisión, se nota por la construcción que logra hacer del personaje y todo, a cuando hay un actor que solamente ha conocido en medio de la televisión o cuando alguien por X o Y condición llega de uno a la televisión sin siquiera formación como actor, ¿cierto? Porque es que el teatro te amplía todas tus herramientas expresivas. Tienes una gran capacidad. Yo puedo estar diciendo te amo y con un pie haciendo así y el espectador está viendo que el pie está negando lo que estoy diciendo. En televisión eso sería rarísimo porque tienen que estar tomándote aquí más el pie tuyo. Ya yo lo hice en la televisión colombiana y me lo aguantaron. ¿Ok? Son recursos, pero cuando tú nada más que tienes la experiencia de la cámara aquí, Claro. muchas veces hay actores, o sea, los buenos actores no hacen eso, pero los actores que no tienen escuela, que no tienen formación, pues nada, hablan y están ahí y están bonitos y tienes abdomen de cuadrito o eres reina de belleza y por supuesto te pagan muy bien y perfecto, ¿ok? Pero cuando te hacen así, este cuerpo está muerto. Total, de acuerdo. Y el teatro te da esa otra posibilidad que la puedes Ya. llevar a cualquiera de los... Te hago una pregunta para después hacerte la segunda pregunta difícil o absurda. Una pregunta ahí como una pausita de comerciales. ¿Hiciste radio dramatizado? Hice radio en mi infancia. Nunca tuve la posibilidad de hacer radio en Cuba, donde realmente la radio cubana, porque fue una de las primeras del continente, sino la primera de Latinoamérica, ¿no? El año 27 se inaugura la radio en Cuba. Radio nacional. Creo que ni en Argentina lo había y algo había en Nueva York. Ya, porque los gringos probaban todas esas cosas técnicas en Sí, Cuba. es el Por ejemplo, la laboratorio. geográfico, ¿te das cuenta? Las probaban, por eso la televisión en el 50 había televisión en Cuba. O sea, yo hablo de cosas que la gente dice, pero ¿y eso cómo es? Sí, fue así. 10 años después la tuvo América Latina. De acuerdo. ¿Ok? De Pero acuerdo. sucedió. Nunca Bueno, tuve el privilegio de poder hacer la radio. Tuve maravillosos profesores en la Escuela de Arte Dramático que eran los grandes directores de la radio y nos enseñaron, por eso mi dicción, el sentido de la puntuación, el énfasis, la pausa, me lo enseñaron en esa escuela. Después tú lo desarrollas, pero esa era la gente que sabía el arte del bien decir. de Yo no acuerdo. tuve esa oportunidad. Ahora viene la segunda pregunta, digo yo, absurda o difícil de contestar. Si te pidiera que señalaras una obra cumbre que te consagra tanto en Cuba, porque en Cuba también eres una mega figura, como eres en Colombia, y en Colombia, ¿cuál escogerías allá y cuál escogerías acá? Te doy la libertad que elijas el medio, bien sea teatro, cine, televisión, lo que quieras elegir, pero que tú digas, en Cuba A todo el veces se mundo me me hace reconoce por esto. difícil, se me hace muy difícil, porque Yo ya te sabía. digo, mira, por lo que te voy a decir, pero te voy a decir,